2010 por la influenza del H1N1 en el Perú y en muchas partes del mundo. 2009, perdón, no más de 10.000 casos confirmados y no aprendemos, ¿no? Ahí la gente no se decía, no tosas acá, ponte, tápate la nariz, se usó mascarillas en esos momentos y después los dejamos. Y ahora, ¿cuántos han muerto ya por el COVID? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos, esta clase va a ser neumonía, influenza, y la próxima semana vamos a hacer COVID, ¿ok? Para seguir respiratorios, básicamente. Entonces tenemos nosotros en el cuadro clínico de la influenza severos, más o menos nosotros estamos viendo 8.142 en aquella época, moderados 30.000, ¿no? Los leves 162.000 y los asintomáticos, los que están acá, 1.832.000. Todas las enfermedades más o menos tienen el mismo comportamiento de todo este grupo de acá. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Nos hemos acostumbrado y es una mala costumbre que nos está afectando ahora que la enfermedad es más mortal, en el tema de que los que están resfriaditos y están acá un poquito, ay, solo tengo un poquito de moco, igual voy a trabajar, y comienzan a infectar y se pasa lo de acá arriba, ¿no? Teniendo 2.035.000 casos en aquella época. Entonces, ¿cuál viene a ser la patogenia? Esto ya está definido desde antes. Esta es una diapositiva vieja, antes del COVID, ¿no? De la diapositiva de influenza. Entonces, nosotros tenemos que cuando se hace el estornudo, tenemos 1,8 metros. Son microgotas grandes para influenza. El contagio es de persona a persona, contagiosidad desde un día hasta de 3 a 7 días después del inicio de los síntomas y es mayor por tos y estornudos, pero puede ser por contacto directo o por fometes. Entonces, esto ya está definido y la gente no lo entiende, sigue estando ahí pegada como chicle, ¿no? Entonces, nosotros vemos las características de la influenza. Incluso cuando nosotros tenemos la influenza, si hablamos solamente de influenza, tenemos el tipo A, B y C. C es el más común y el menos peligroso. Ahí tenemos la A y la B. Y tenemos la neumonía. Entonces, ¿qué tenemos entre la influenza y la neumonía? La influenza tiene un tiempo de incubación de 2 a 3 días y en la neumonía el tiempo de incubación varía. La temperatura es de 38 grados en la influenza, mucho más. La neumonía al comienzo de 37,8. Hay un dolor articular y muscular, producción de tos, dolor de cabeza, irritación de ojos, dolor de garganta y disminución de oxígeno. En la neumonía tenemos una producción de esputo todo el día y tos, una frecuencia respiratoria mayor de 25 por minuto. Hay mialgia, sudoración nocturna, no hay irritación de los ojos generalmente, no hay dolor de garganta y no hay secreción nasal. Entonces es mucho más nasal la influenza y la neumonía es mucho más de tos. El 5 al 20% de la influenza se infecta al año. Entre el 5 y 20% de la población, se infecta al año. 200.000 van a hospitalizaciones. La mayoría de los casos ambulatorios y hospitalizados son por influenza A. Estándar de tratamiento, los inhibidores de la neuraminidasa para el tratamiento y profilaxis, o sea, el oseltamivir, el zanamivir y el peramivir. El peramivir es un medicamento endovenoso. El zanamivir es inhalatorio y el oseltamivir es en pastillas, que ya lo conocen, ¿no? Entonces nosotros también tenemos vacunas que nosotros vemos que las cepas de influenza van cambiando cada año, por lo tanto tenemos que poner las vacunas todos los años. Ustedes tienen que tomar la costumbre de vacunarse porque el COVID también está mezclado
como hemos visto en uno de los artículos que presentaron de los presentes, hemos visto que puede haber coinfección de COVID con influenza y estamos dejando pasar la influenza, ¿no? También hay vacunas intranasales, ¿no?, para niños en influenza. El oseltamivir y el zanamivir y el baloxavir, ¿no?, es adultos de 75. El oseltamivir se da en adultos de 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. En los pacientes que están en la UCI se prolonga hasta 10 días. En los pediátricos menos de 15 kilos damos 30 miligramos BID, quiere decir 2 veces al día por 5 días. Eso es una sigla internacional, por si acaso. Cuando tenemos más de 15 kilos hasta 23 kilos, damos 45 miligramos 2 veces al día por 5 días. Mayores de 23 kilos a 40 kilos, 60 miligramos 2 veces al día por 5 días. En los infantes tenemos de 2 semanas a 11 meses, 3 miligramos por kilo por día por 5 días. Zanamivir, 2 inhalaciones BID 2 veces al día por 5 días. Y mayores de 7 años sin asma ni EPOC. El baloxavir se da 40 miligramos bioral una vez al día si es mayor de 12 años. Y este tiene que incrementar a 80 miligramos una vez al día, una vez si el peso es mayor de 80 kilos. También tenemos nosotros el favipiravir, ¿no?, que es un medicamento que es por vía oral, que se ha usado también para COVID, pero que no ha tenido mucho efecto, ¿no? Entonces hay que abrigarse para que no nos dé neumonía. En el Perú, en el adulto mayor 60 más años, las infecciones respiratorias agudas se mantienen como primera causa de mortalidad, ¿no?, el año 2007, y como segunda causa de morbilidad para el año 2008 era de 12.1 del total de atenciones de las consultas externas realizadas. Actualmente tenemos aquí Cusco, ¿no? Tenemos nosotros infecciones respiratorias agudas que no son neumonías y las neumonías. Para el 2020 en Cusco se había acumulado 143 casos reportados que han sido mezclados con los pacientes de COVID, y 36 se habían hospitalizado, ¿no? Y murieron 3. Para este año, ¿no?, tenemos acumulados 4.223 hasta la semana 9, que es hasta el 27 de febrero, tenemos 413 casos de IRAS, ¿no?, y de neumonías específicamente reportan 5 con 29 acumulados, lo cual no sabemos exactamente porque, como digo, esto está mezclado con el COVID ahora, ¿no?, con las neumonías por COVID. La mayoría de los casos de neumonía adquirida en la comunidad se manejan en forma ambulatoria y la letalidad es baja, es del 15%. La etiología principal tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenza. Se identifica un agente etiológico. Se identifica un agente etiológico hasta en 50% de los casos. El otro 50% no lo vamos a encontrar, pero eso no quiere decir, ¿cómo sabemos que se encuentra el 50%? Porque uno pide el examen. ¿Qué cosa sucede? Que dice, no, es muy baja la positividad, así que ¿para qué voy a pedir? Para poder saber cuántos tenemos, aunque sea en el 50% de los casos. Algunos estudios cuestionan el valor de los resultados del cultivo de esputo. Los hemocultivos son positivos solo para el 2 al 10% de todos los pacientes. Las pruebas serológicas requieren de muestras de la fase de convalecencia y, por tanto, no son útiles para el manejo. Cuando no tenemos comorbilidades, una neumonía sin comorbilidades en el paciente, la etiología puede ser Streptococcus pneumoniae, patógenos atípicos como Chlamydophila pneumoniae, ¿no?, Chlamydia psittacosis, Legionella sp, ¿cómo se llama? Mycobacterium
Pneumoniae, ¿no? La Burnetti y procesos virales. El tratamiento que vamos a dar es estreptococo. Para los estreptococos resistentes, ¿no? Tenemos que dar macrólidos. Por favor, ¿podrías leer? Que me estoy ahogando. Por favor. Marcelo, ¿podrías leer esa partecita? Claro, yo la leo. Ya, ok, gracias. Bueno, como decía, vamos a tener lo que es la atromicina, que son 500 miligramos por uno. También 250 miligramos vía oral cada 24 horas. Después tenemos a la claritromicina, 500 miligramos por vía oral. No sé qué es BID, doctora. Acabo de decir, de 2 veces al día. Ok, 2 veces al día. Ya. Luego tenemos, si uso antibióticos en los últimos 3 meses, como citro o claritro, más amoxicilina de 1 gramo o amoxicilina clavulánico de 1000 por 62.5 miligramos, 2 cápsulas, o levofloxacino de 750 miligramos vía oral cada 24 horas. Los pacientes que tienen fumadores o que tienen comorbilidades, tenemos dentro del alcoholismo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moxarella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae. En los pacientes que tienen EPOC, post-obstrucción de bronquios, tenemos Streptococcus pneumoniae, anaerobios, post-aspiración, flora oral, Streptococcus pneumoniae, y post-influencia, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Entonces aquí en el tratamiento se indica ceftriaxona 1 a 2 gramos endovenoso cada 24 horas. Ampicilina sulbactam no la usamos de entrada, la estamos guardando para aquellos pacientes que puedan tener Acinetobacter y que todavía sea sensible. 3 gramos endovenoso cada 6 horas más acitromicina. Esto le debíamos de dar en los EPOC, ¿no? La levofloxacina para estas neumonías post-obstrucción, 700 miligramos. No tenemos endovenoso en el país, usamos vía oral cada 24 horas. Moxifloxacino, 400 miligramos endovenoso cada 24 horas. Y para los MARSA, vancomicina, de 15 a 20 miligramos endovenoso cada 8 a 12 horas. Ya hemos estado viendo que se tiene que esto regular a función renal. Y Linezolid, 600 miligramos endovenoso cada 12 horas. En aquellos que tienen comorbilidades con un Staphylococcus aureus meticilina resistente, por si acaso, y Linezolid también. Nosotros tenemos la neumonía adquirida en la comunidad. Se ha creado esta escala que se llama CUP65, que mide el puntaje, ¿no? C, confusión, un punto, la U para ver cómo está el boom de la creatinina, ¿no? La creatinina, si este está mayor a 19, le damos un punto. La frecuencia respiratoria, más de 30 minutos, más de 30 respiraciones por minuto es un punto. Para la presión arterial, si la presión está menos de 90-60 es un punto, blood pressure. 65 años o más tenemos un punto. Si el score es igual a 1, la terapia es involuntaria. Si es mayor a 1, es igual que se hospitaliza. Entonces, esto se ha creado para trabajar un paciente de neumonía que vive en la comunidad en emergencia. Entonces, si tú tienes una persona, estás de guardia, tienes una persona que tiene 65 años y que tiene más de 30 respiraciones por minuto, se hospitaliza. Tú no debes mandar a la casa porque esta persona se te va a complicar. Si tienes un menor de 65 años
pero tiene 90, 60 y tiene 30, está confundido o tiene más de 30 respiraciones por minuto, se hospitaliza. Esto es lo que quiere decir es, a mayor score, mayor riesgo de mortalidad. Si tienes uno mayor, con presión baja y tiene más de 30 respiraciones por minuto, ya tenemos varios signos de sepsis. Y si ya tenemos, por ejemplo, confusión, el paciente está confundido, tiene más de 30 respiraciones por minuto y tiene una presión arterial menos de 90-60, tiene un QSOFA grado 3 y está en riesgo de morir. Entonces, esta escala es rápida y la tienen que tener en la cabeza para poder atender en la emergencia. Entonces, también tenemos, ese es el COR 65, la confusión, la uremia mayor a 7 milimoles, ¿no? En 41.17 miligramos por decilitro, la frecuencia respiratoria más de 30, la hipotensión arterial es lo mismo, ¿no? Estamos viendo edad igual o superior a 65, entonces ya hemos visto, ¿no? Los porcentajes de mortalidad de acuerdo a los factores. Si tiene 0, 0,7%. Si tiene 1, ya tiene 2,1 porcentaje de mortalidad. Con 2 factores tienes 9,2% de posibilidades de morirte. Con 3, 14,5. Con 5 tienes el 57% con una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sí? Entonces ya sabemos que con 2 tiene esa persona un 9,2% de posibilidades de morirse. Entonces esas personas se hospitalizan. La gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad, ya lo volvemos a decir, tiene que tener una presión parcial de oxígeno menor de 250 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria mayor de 30, una afección radiológica bilateral o afección de más de los dos lóbulos, presión arterial sistólica menor a 90, la diastólica menor a 60, aumento del tamaño del infiltrado de más del 50%, en ausencia de respuesta clínica al tratamiento y deterioro clínico. Necesidad de ventilación mecánica, necesidad de tratamiento vasopresor durante más de 4 horas, una creatinina sérica mayor a 2, cualquier diálisis, una fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Y una presión arterial de oxígeno también alteradas. Los criterios para la UCI. Los criterios mayores: ventilación mecánica, shock séptico con necesidad de vasopresores. Criterios mayores, menores, ¿no? Más de 3 o más. La frecuencia respiratoria, un FiO2, una presión de oxígeno menor de 150, infiltrados multilobulares, nitrógeno mayor o igual a 20, glóbulos blancos menor o igual a 4000, trombocitopenia, temperatura menor a 36. Aunque aquí es relativo, si ustedes hacen un control de temperatura, hay mucha gente que en las mañanas tiene 35. Hipotensión que requiere fluidos para resucitación. La neumonía, los criterios de PORT. Los criterios de PORT son para la predicción del riesgo tras la infección por una neumonía céntrico, ¿no? Por el grupo de resultados de alta en pacientes con neumonía, pacientes Outcome Research Team de ISA-PORT, ¿no? Evaluaron una cohorte de 2.287 de varios hospitales norteamericanos con el propósito de encontrar un sistema que permitiera disminuir la cantidad de pacientes ingresados de forma innecesaria en los hospitales después del inicio de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, estaban evaluando el criterio que hacían los otros, ¿no? Aplicando retrospectivamente el modelo, llegaron a la conclusión de que un 26 a 31% de los pacientes que ingresaron podían haber sido tratados con seguridad como paciente ambulatorio y un 13 a 19% adicional podrían haber tenido una hospitalización breve para observación. El modelo fue validado en una cohorte de unos 50.000 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad procedentes de 275 hospitales norteamericanos.
El modelo final constaba de un diagrama de flujo destinado a detectar los pacientes con un pronóstico leve y una serie de ítems basados en edad, parámetros demográficos, edad, sexo, existencia o no de comorbilidades, hallazgo en la exploración física del paciente y una serie de valores analíticos de utilización habitual en las unidades de urgencias. Entonces aquí tienen ustedes ponen en el internet criterio de POR y te da la tabla automáticamente, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si ustedes ponen la edad del paciente, en los hombres se considera, si hay mujer se le resta 10 al número de años. Digamos que tenga 60, le restas 10, se suma 50, ¿no? Es menos 10. Asilo en la residencia te da 10 puntos, enfermedad neoplásica más 30, hepática más 20, cardíaca más 10, cerebrovascular más 10, enfermedad renal 10, estado mental alterado 20, frecuencia respiratoria más de 30, 20 puntos. Y así uno va sumando todo el porcentaje, el puntaje de lo que va teniendo el paciente, y esta es clase de riesgo de puntuación muerte de 30%, ¿no? Clase 1 si tiene menos de 50 años o sin 0,1 de neoplasia de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, este es el porcentaje, ¿no?, de muerte que puedes tener de acuerdo a la clasificación. Entonces, cuando hay estudios de investigación, te ponen que no tenga más allá de un clase 3. ¿Por qué? Porque su riesgo de muerte es altísimo después de la clase 4, ¿no? Calculadores respiratorios, tenemos el sistema de puntuación de Murray para el síndrome de estrés respiratorio del adulto, ¿no? Para sospecha, la regla de Park para sospecha de tromboembolismo pulmonar, la escala de Flynn para evaluar neumonía adquirida en la comunidad, el índice de severidad de embolismo pulmonar, el PESI, el índice de diversidad de neumonía, ¿no? El VAR 65 para dar decisiones de exacerbación de EPOC, puntuación cauda 70, mortalidad intrahospitalaria de negociación de EPOC. Usted vea todos los calculadores que tenemos respiratorios para poder evaluar la muerte, ¿no? Y predecir la muerte y poder adquirir. Dentro de estas situaciones también estuvimos hablando de la omadaciclina, ¿no?, que es el TTK 0796, así se llamaba al inicio. Es el primer miembro del grupo de los antibióticos de las aminometilciclinas, que son derivados semisintéticos relacionados con las tetraciclinas. Las tetraciclinas se usan más de 50 años, se toleran muy bien en el tratamiento de infecciones bacterianas. Su uso disminuye por el aumento de la prevalencia de la resistencia a los compuestos de las tetraciclinas y son útiles para las bacterias gram positivas con multiresistencia a diversos antibióticos. Se han convertido en un importante problema terapéutico y hay dos problemas que se han encontrado: la aparición de resistencia a la vancomicina en especies de Enterococcus y la transferencia de estos elementos de resistencia a Staphylococcus aureus. La aparición de Staphylococcus aureus resistente a meticilina y de origen extrahospitalario. Como ustedes ven, las neumonías son bastante frecuentes y ven, hay un gran porcentaje que puede ser de manejo ambulatorio. Entonces lo que se quiere es encontrar más medicamentos para no estar dando ya todo el mundo, cuando estamos viendo los casos, ya le dieron a todo el mundo vancomicina. ¿Qué más le damos? Linezolid, hacen resistencia, ¿qué más le damos? Entonces por eso es que estamos viendo nuevos medicamentos. La omadaciclina es muy activa in vitro contra la mayor parte de microorganismos patógenos gram positivos, actividad contra patógenos atípicos, Legionella, Clamidofilia sfp y contra algunos anaerobios gram negativos. Se trata de un fármaco activo frente a cepas que expresan los dos mecanismos de resistencia a las tetraciclinas y también frente a cepas resistentes a los antibióticos disponibles en la actualidad como meticilina, vancomicina, eritromicina y ciprofloxacina. Entonces, la omadaciclina demostró tener actividad in vitro contra las causas típicas y atípicas más comunes de la neumonía adquirida en la comunidad, incluyen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus y Legionella pneumophila. Entonces, nosotros tenemos aquí la comparación de dos medicamentos que la omadaciclina no la usamos en el país porque no la tenemos, pero ya va a llegar, así que vayan sabiendo que existe.
que te va a producir náuseas y vómitos, igual que el Linezolid, en el 26.5%. Dolor de cabeza, 23, y el Linezolid 6,9. Vómitos, te da más el Linezolid, diarreas, mucho más el Linezolid, y queremos darlo como si fuese agua. Mareos, los dos medicamentos dan mareos, la elevación de la creatina fosforinasa, la humaracilina, la alteración de las transaminasas en el 1,5% y la Linezolid 5,6%. Erupción nos da el Linezolid en el 8,3%. ¿No? Eventos adversos serios, se hubo un empeoramiento de celulitis de la mano derecha en una paciente que usaba el Linezolid porque produce mucho problema a nivel de las venas. En la amoxicilina tuvo obstrucción del intestino delgado, derrame pleural. No quiere decir, por si acaso, que el medicamento produzca estas cosas, sino que cuando uno está en un estudio de investigación, para que ustedes sepan, el paciente tiene que reportar todo lo que el paciente tenga, ¿no? Entonces, todo lo que empeore la enfermedad y hace que se tenga que quedar. Uno puede ser el medicamento, otro puede ser una causa distinta. Nosotros tuvimos un paciente que le estamos dando X medicamento y de pronto el señor es un caballero, era un caballero de 80 años, ¿no? Que entró caminando con una celulitis en el miembro superior derecho, recibió su tratamiento a los 10 días, estaba perfecto, era una quinolona, estaba perfecto su brazo, estaba saliendo de alta y hace una neumonía intrahospitalaria, un anciano riesgo de neumonía intrahospitalaria. Se trata 7 días más la neumonía hospitalaria, está saliendo, pero las enfermeras lo habían amarrado y no dejaron que la familia lo cuidara. El viejito quiso levantar para ir al baño, no podía, se saltó la baranda que le ponen y se dio un clavado y se fracturó la cabeza y tuvieron que operarlo por un hematoma, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones suceden cuando uno no está viendo todos los factores que pueden implicar a un paciente y eso pasa a ser un evento serio. El paciente no es causa del medicamento, pero tú lo tienes que reportar. ¿Tienen alguna pregunta, comentario hasta aquí? Las chicas son que están aquí mirándome, son las que van a hablar. La neumonía nosocomial. ¿Ves, Adriana? Para eso quieren estar siempre, para nadie hablar nadie. Les paso el video mejor, ¿no? Les paso y ustedes lo ven cuando quieren en su casa. Hago la clase con el grupo C y la clase esta se la pasamos copiada al otro grupo y ya está, porque parece que a nadie le interesa nada. Lo estoy grabando, no me importa. Neumonía nosocomial. La que ocurre más de 48 horas después de la hospitalización y que no se encuentra en periodo de incubación antes de ingreso y se produce 2 semanas después del alta, o se produce 2 semanas después del alta. Unos dicen que 7 días, ¿eh? Algunos lo refieren como 7 días. La neumonía asociada a ventilador, la que se produce más de 48 horas después de la intubación endotraqueal. Y la neumonía asociada a cuidados médicos extrahospitalarios, considerada después de 30 días antes de producirse la neumonía. Esto ya lo vimos. Neumonía nosocomial es aquella que presenta después de 48 horas de ingreso al hospital en los 7 días posteriores, ¿ya? Al ingreso hospitalario, con un criterio radiológico y un criterio clínico de los expuestos en los siguientes criterios. Criterio 1. Paciente con matidez o crépitos al examen físico de tórax, más al menos uno de los siguientes: esputo purulento o cambio en el carácter de esputo, hemocultivo positivo, aislamiento de agente etiológico y muestra obtenida por aspirado transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia. Criterio 2. Paciente con radiografía anormal que muestra nuevos o progresivos infiltrados, efusión pleural, consolidación o cavitación, más al menos
Esputo purulento cambia en el carácter del esputo, hemocultivo positivo, aislamiento del agente etiológico, de muestra obtenida por aspirado transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia y evidencia histológica de neumonía. Que es más difícil, ¿no? Poder tener esta última, si lo vamos a operar o no, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene de un año de edad, tenemos que tomar en cuenta el apnea, taquipnea, bradicardia, dos de estos, ¿no? Apnea, taquipnea, bradicardia, sibilantes, roncantes o tos, más al menos uno de los siguientes: esputo purulento o cambio en el carácter del esputo, hemocultivo positivo, aislamiento del agente etiológico de muestra obtenida por aspirado transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia. Y paciente de un año de edad, también cuando tenemos radiografía normal que muestra nuevos o progresivos infiltrados, efusión pleural, consolidación o cavitación, y al menos uno de los siguientes: esputo purulento o cambio en el carácter del esputo, hemocultivo positivo, aislamiento del agente etiológico de muestra obtenida por aspirado transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia y evidencia histológica de neumonía. En la segunda infección, en Estados Unidos, es la segunda infección nosocomial más frecuente. En nuestro hospital va variando entre la neumonía y la infección urinaria de acuerdo al estudio estadístico que se ha hecho. Está asociada a una alta morbilidad y mortalidad entre el 30 y 70%. El 50% de los antimicrobianos indicados en la UCI son utilizados en la neumonía asociada a ventilador. Aumenta la estancia hospitalaria entre 7 y 9 días y se gastan $40,000 de más por paciente. Se producen entre 5 y 15 casos por cada 1.000 ingresos, entre 6 a 20 veces más en pacientes conectados a ventilador. La neumonía asociada a ventilador ocurre entre 9 y 27% de los pacientes intubados. El 90% de las neumonías nosocomiales son neumonías asociadas, el 90% son neumonías asociadas a ventilador. Entonces, este sería el sitio ideal porque uno tiene que buscar el germen y tomar cultivos, ¿no? Los pacientes que tienen neumonía asociada a ventilador. Entonces, uno de los problemas que nos lleva con esto es las manos limpias salvan vidas. La gente no se lava las manos, se ponen los guantes y se olvida de lavarse las manos. Ustedes ven que los pacientes que están ahora no sé si tengan COVID o no COVID, los pacientes han cambiado de la primera ola a la segunda ola. Hay muchos más pacientes infectados o contaminados con Acinetobacter baumannii. Las bacterias que causan la mayoría de las neumonías hospitalarias, ¿no? Y las neumonías asociadas al ventilador son los bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, neumonía, Acinetobacter sp, gram positivos, ¿no? Como enterococos o estafilococos aureus meticilinos sensibles y estafilococos aureus meticilinos resistentes. Son polimicrobianas cerca del 40%, especialmente las asociadas al síndrome de distrés respiratorio del adulto. Los microorganismos anaerobios son poco frecuentes. Han leído esa parte. Los microorganismos anaerobios son poco frecuentes y a todo el mundo le ponen ceftriaxona, clindamicina. Los virus y hongos tienen muy baja incidencia en pacientes inmunocompetentes. Son los factores de riesgo prevenibles: la broncoaspiración, la depresión del sensorio, el uso de antiácidos o bioacreadores H2 y la presencia de sonda nasogástrica. Los factores de riesgo no prevenibles de edad superior a 60 años, el EPOC, la alteración de la vía respiratoria superior, la gravedad, ¿no? Mediante el APACHE-2, las enfermedades neurológicas y los traumatismos o las cirugías. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con los
factores de riesgo prevenibles: cabecera no elevada, ¿no? Cambios frecuentes del circuito del respirador, uso de relajantes musculares, como estábamos viendo en la mañana, sedación continua, reintubación y transporte fuera de la UCI, riesgos no prevenibles: la ventilación mecánica que tiene que durar más de 24 horas, cuando hay síndrome de distrés respiratorio en adulto, enfermedad cardíaca, quemaduras, alteraciones del sensorio, necesidad de monitorización de la presión intracraneal y la intubación de emergencia. Porque se hace a la loca. Todo el mundo se pone nervioso. Neumonía asociada con factor de riesgo por organismos multiresistentes. Los análisis multivariados han demostrado que los factores de riesgo de mayor peso para contraer una neumonía asociada a ventilador por agentes multiresistentes son la ventilación mecánica prolongada, más de 4 a 7 días y el uso previo de antibióticos. Otros factores de riesgo fueron para Acinetobacter baumannii, que haya habido neurocirugía y síndrome de distrés respiratorio; para Pseudomonas aeruginosa, el uso de metronidazol y el EPOC; y para la estafilococo aureus meticilino resistente, el reumatismo craneal y el uso de corticoides. En general, los trabajos que identificaron factores de riesgo para la adquisición de neumonía asociada a ventilador por agentes específicos tienen escaso número de pacientes o muestran otras debilidades metodológicas que no permiten sacar conclusiones. ¿Ven? Ahí tienen un tema de tesis o de trabajo de investigación. No hay que olvidar lavarse las manos antes de contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente, después de contacto con el entorno del paciente. Las manifestaciones clínicas. Tenemos fiebre, secreción traqueobronquial, infiltrados pulmonares. Disculpen que no sé cómo se me desordenó esto. Incremento en la frecuencia ventilatoria, nuevas alteraciones auscultatorias, hipoxemia, ¿no? Se puede ver en la gasometría, y leucocitosis. También puede haber leucopenia. Hacer el diagnóstico de neumonía, conocer la incidencia, el diagnóstico y las estrategias de manejo. Conocer la incidencia y resistencia de microorganismos en la comunidad, en el hospital y en la sala. Identificar la presencia o ausencia de factores de riesgo en organismos muy resistentes. O sea, se tiene que hacer un mapa microbiológico. El procedimiento dentro de las precauciones estándar, y hay que insisto con esto porque es lo que no se hace, obligatorio del uso de barreras protectoras, así como el lavado de manos previo y posterior al uso de guantes. El factor más importante de la propagación de agentes patógenos nosocomiales es la transmisión por las manos del personal hospitalario. Utilizar jabón líquido o barras pequeñas de jabón y jaboneras con drenaje. Utilizar agua proveniente de caños o grifos. Ya. El cultivo, esto lo puse así porque no se ve bien. Cultivo cuantitativo de la secreción traqueobronquial. Este esputo o la muestra tiene que requerir más de 25 leucocitos y menos de 10 células, y se tiene que hacer una tensión de Gram, que generalmente no se hace. No se puede hacer con una sonda introducida hasta los bronquiolos y aspirar una broncoscopía y lavado bronquiolunar, ¿no? Y se tiene que encontrar más de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias por mililitro, y también hacer una tinción de Gram, ¿no? Otros diagnósticos a considerar y a diferenciar son el síndrome de insuficiencia cardíaca, atelectasia pulmonar, embolia pulmonar, síndrome de estrés respiratorio, hemorragia pulmonar, reacción pulmonar a drogas y radiación, patologías pulmonares crónicas. Acá tenemos nosotros una neumonía nosocomial que está comprometiendo el hemitórax derecho, ¿no?
Acá tenemos otra en el izquierdo. Aquí miren con todo un infiltrado, y acá ya estamos avanzando, acá tenemos compromisos del derecho y del izquierdo, ¿no? El pronóstico de esta persona va siendo malo, ¿no? Aquí tenemos un infiltrado bilateral, ¿no? A plena línea derecho. Cuando hay embolia pulmonar, ¿no? Vamos a encontrar aquí estos puntos obstructivos que van de un momento a otro. El síndrome de estrés respiratorio del adulto, que compromete ambos campos pulmonares inmediatamente, ¿no? Y ven los dos campos completamente blancos, y esto es lo que produce mayor distrés al paciente. En insuficiencia cardíaca vamos a encontrar congestión, que después de tratamiento rápidamente esto se va a limpiar, ¿no? Acá ya hay derrame, no estamos viendo el seno costo diafragmático, acá tampoco. Los factores de riesgo de microorganismos multiresistentes en neumonías nosocomiales asociadas al ventilador y en las casas de salud. Hay que ver también el uso de antimicrobianos en los últimos 30 días, paciente hospitalizado durante 5 días o más, pacientes con neumonía y síndrome de estrés respiratorio del adulto, pacientes con neumonía provenientes de casas de salud, alta incidencia de microorganismos resistentes en la comunidad en el hospital o sala hospitalaria, la neumonía asociada a la hospitalización y la neumonía asociada al ventilador, que se presentan después del 5.º día. Vamos a tener riesgo de organismos multiresistentes, pacientes inmunodeficientes o en tratamiento inmunosupresor. Respuesta desfavorable a la terapéutica en aquellos que posibilidades tenemos un error diagnóstico, patógenos multiresistentes, el inicio de antibióticos sin tomar cultivos, bacterias o no cambias los antibióticos, ¿no? Encontramos bacterias, virus, hongos, terapéutica equivocada, atelectasia, ¿no? Atelectasia o embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, hemorragia pulmonar, no se aclara el diagnóstico, complicaciones en edema o absceso pulmonar, infección extrapulmonar, fiebre por drogas. Ay, está con fiebre el paciente, ¿qué le cambiamos? Revisa si todo está bien y solamente hay que quitarle el antibiótico y el paciente va a disminuir la fiebre. Iniciar la terapéutica antimicrobiana a la brevedad. Tomar radiografía del tórax todas las veces que consideremos necesario. Obtener cultivos cuantitativos del tracto respiratorio. Indicar 2 hemocultivos. Cultivos de líquido pleural. No indicar profilaxis antimicrobiana, no hay en neumonía. Eliminar a los antimicrobianos no necesarios en base al cultivo y la respuesta clínica. Descartar las agujas ahí. Neumonía nosocomial, el tratamiento empírico inicial en pacientes sin riesgo para microorganismos multiresistentes. Sin riesgo. En Streptococcus pneumoniae, ceftriaxona o levofloxacina o moxifloxacina. No usamos moxifloxacina porque es uno de los medicamentos que está separado es útil para darlo a los pacientes XDR, ¿no? Multidrogo resistentes por tuberculosis. Por lo tanto, las quinolonas y principalmente la moxifloxacina se debería de guardar, pero no usarla indiscriminadamente. Para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Protus, Serratia, podemos usar ampicilina, sulbactam o ertapenem. Ertapenem es un carbapenem que se usa una vez al día. Y los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Podemos usar cefalosporinas antipseudomónicas más carbapenémicos antipseudomónicos.
para Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, Piperacillina taxobacter, Fluorquinolonas y Antipseudomonas. Estafilococo, recuerden que la fluorquinolona antipseudomonas que nació para eso es la ciprofloxacina, pero ya no funciona mucho porque se usa para cualquier cosa. Estafilococo aureus, meticileno resistente, linesolito, la vancomicina, Legionella pneumófila, la eritromicina o acitromicina, o moxileo. Eso todo está en las guías, por si acaso, ¿no? Por eso hablamos de moxifloxacina, ¿no? Pero nosotros no lo usamos, o no lo debemos usar. Antimicrobianos utilizados, carbapenémicos, imipenem, imipenem, colistina, tigecyclina, ¿no? Primero empezamos con imipenem, imipenem, pero ahora hemos estado viendo ya que son resistentes. Solo son sensibles a colistina. Son ya resistentes a tigecyclina, sulbactam, unicacina y tobramicina. Esto se me duplicó, disculpen. Ven, chicos, se me duplican las cosas, así como se me duplicó la pregunta para ustedes. Suerte, les regalé un punto. Las neumonías producidas por pseudomonas aeruginosos se tratan con 2 antimicrobianos antipseudomónicos y por 14 días. Y no más, en realidad, si el paciente está mejor, no hay que estarle prolongando antibióticos. Rara vez, solamente en aquellos que están asociados a absceso, es que uno puede dar más antibióticos y también se tiene que dar drenaje de los abscesos pulmonares. Algunas cepas de pseudomonas solo son sensibles a polimixina, o sea, a colistina. El Acinetobacter sp es sensible a carbapenémicos, sulbactam, colistina y polimixina B y rifampicina. Relativo. La bucolderia cepacia generalmente sensible a carbapenémicos y ceftacidina. El estafilococo meticilino resistente se trata con vancomicina y linezolida. Las consideraciones en el tratamiento. Las enterobacterias productoras de BLEP, me pasé ahí una vez, se trata con carbapenémicos o aminoglucosis. Las cefalosporinas no tienen acción terapéutica. ¿Está entendido? En los BLEP, las cefalosporinas, nada que ver. En bacterias multiresistentes que no han respondido a la terapia endovenosa puede agregarse un aminoglucósido polimicina B inhalados. Si se trata de una estafilococo aureus meticileno resistente, el paciente con insuficiencia renal, pacientes inmunocompetentes. Produce contaminación y todo el mundo, ¡ay, tiene cándida, hay que tratarlo! Dosis endovenosas de antimicrobianos, terapia empírica contra posibles microorganismos multiresistentes. Lo hemos estado viendo en la mañana, cefepime de 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas. Ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas. Imipenem, 500 cada 6 horas o 1 gramo cada 8. Meropenem, 1 gramo cada 8. Piperacillina taxobactam, 4.5 cada 6 horas. Genta, 7 miligramos por kilo de peso cada 24 horas. En una infección urinaria ambulatoria, no le vas a dar 7 miligramos. Le das 3 nada más. Amikacina 20 miligramos por kilo de peso cada 24 horas en pacientes sumamente graves. La dosis normalmente es 15 miligramos. Tobramicina 7 miligramos por kilo de peso cada 24 horas. Levofloxacina 750 cada 24 horas. Cipro 400 miligramos cada 8. Banco 15 miligramos por kilo de peso cada 12 horas. Y Linezolid 600 miligramos cada 12. Recuerden que estas dosis, estamos hablando de pacientes con neumonía nosocomial, generalmente asociados a ventilador y generalmente graves. La prevención. Número 1, ¿no? Lavado de manos. Al inicio de las actividades, antes y después de colocarse los guantes, antes y después del contacto entre pacientes o con materiales del medio ambiente.
después de manipular materiales contaminados, después de manipular medicaciones, al finalizar las actividades. Acuérdense cómo se llama que las contaminaciones son muy rápidas. Eso RM puede ser también respiración mecánica. Utilizar la ventilación no invasiva cuando fuese posible, ¿no? Cambiar los circuitos cuando funcionan mal o están visiblemente contaminados. La elevación de la cabeza a 30 a 45 grados. Evitar las reintubaciones. Los sistemas de aspiración cerrados pueden ser mejor tolerados por los neonatos, pero no hay diferencia en la colonización comparada con la aspiración abierta. Usar sucralfatos bloqueadores H2 con mucho cuidado, porque después hay problemas de también contaminación o el cambio del pH. Identificación de los factores de riesgo, medidas de control de infecciones efectivas, educación del personal, adherencia al lavado de manos, aislamiento adecuado para disminuir la infección cruzada de patógenos multiresistentes, vigilancia de las infecciones en la UCIN, ¿no? Identificar y cuantificar los patógenos multiresistentes endémicos y los nuevos, establecer guías para el uso adecuado de los antimicrobianos. No podemos nosotros estar usando, las personas no se van, en la UCI tenemos una enfermera, normalmente una enfermera para 2 camas, entonces se tiene que cambiar todo, y cuando va procesando al paciente, también de acuerdo a lo que va trabajando se tiene que cambiar. Incremento de los días de hospitalización, son las implicancias de las neumonías intrahospitalarias. Incremento de los días de internación, cuando lo dejas por, ay, no está el resultado, ay, no hay esto, ay, no hay el otro, y se va quedando. Incremento de los días en el aparato de resucitación mecánica, respirador mecánico. Aumento de la posibilidad, ¿no? De, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. No me puedo acordar ahorita, chicos. Pero ya les debo esa. Aumento del riesgo de otras infecciones, incremento de los costos, incremento de la morbilidad y mortalidad. ¿Alguna pregunta? Las infecciones intrahospitalarias asociadas a la atención de salud hay que buscarlas activamente. ¿Preguntas, comentarios? Nada. Tenemos media hora. En vez hemos hecho 2 clases hoy día. Ahorita vamos a... Doctor, una consulta. Sí, dime. ¿Qué consideración tendríamos que tener en cuanto al tratamiento entre, comparando, ¿no? una neumonía intrahospitalaria de inicio precoz entre una de inicio tardío? Benjamín, no se te entiende la última parte. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en qué? Habla más despacito. En cuanto al tratamiento antibiótico, ¿no? De una neumonía de inicio precoz frente a una de inicio tardío, ¿no? Intrahospitalaria. O sea, cuando tú la estás de inicio tardío, te estás diciendo cuando la estás diagnosticando tardíamente, ¿a eso te refieres? Porque si está es intrahospitalaria y la neumonía está, es que no la has diagnosticado, ¿sí o no? ¿No? Entonces, primero que más que el inicio tardío, esto tendríamos que ver los riesgos que tiene esta persona y si está asociada al ventilador o no está asociada al ventilador. Simplemente si es neumonía nosocomial hospitalaria.
¿no? Entonces, ¿cuáles son sus factores que lo han predispuesto a todo esto? Entonces, ahí más o menos para sospechar el germen, ¿no? Puede ser el tratamiento, hay que ir por fase, primero empezar con las cefalosporinas, ¿no? Y después pasarnos ya a la vancomicina y a los carbapenem. No sé si tú tienes algún comentario más, o alguno de los otros chicos, chicas. ¿Nada? Uh-huh. Como tenemos tiempo, vamos a hacer una cosa corta. Ah, no. Nadie tiene preguntas. Muy bien. Nada más. Ni más. ¿No hay más preguntas? Muy bien, vamos a hacer rápidamente. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Qué cosa están viendo? ¿Nada? Nada, doctora. No sé. Uh-huh. Algo me preocupó hace poquito. ¿Cómo hago esto? Es la difteria. ¿Recuerdan que hace poco había todo un lío de difteria? Sí, doctora. Uh-huh. Gracias, qué amable eres por contestar. Estoy presentando, ¿están viendo la pantalla de la difteria? No. Sí, doctora, sí se ve. Doctora. Doctora, Entonces recordemos, ¿han hecho difteria antes, supongo, o no? No, doctora, ¿Ah? solo lo vimos en el esquema de vacunación. Uh-huh. La difteria es una enfermedad infecciosa y transmitible producida por las cadenas toxigénicas del Corynebacterium diphtheriae, caracterizado por inflamación con membranas, principalmente las vías respiratorias altas, habitualmente la faringe, amígdalas y laringe, o una combinación de las mismas, produciéndose una exotoxina, la cual es causante de necrosis de la mucosa y toxicidad en miocardio y nervios periféricos. Presenta una pseudomembrana sobre la zona afectada. Puede haber traqueitis y adenopatía cervical severa y puede poner en riesgo la vida del paciente, produciendo obstrucción de la vía aérea. Ya. El Corynebacterium diphtheriae es un microorganismo invasor, ya que habitualmente se mantiene en las capas superficiales de la mucosa respiratoria y la piel, donde puede producir una lesión inflamatoria leve en el tejido local al encontrar su entrada a través de una cortada o infección previa. Su virulencia principal es el resultado de la acción de una potente exotoxina que inhibe la síntesis proteica en las células eucariotas. Su mecanismo de acción tiene un antígeno K antifagocitario y responsable de reacciones de hipersensibilidad,
antígeno responsable de la reacción inflamatoria, tiene un cofactor, factor de acordamiento. Las cepas virulentas al producir esta molécula consiguen inhibir la migración de los leucocitos y median una respuesta innata a cargo de macrófagos. La neuraminidasa favorece la colonización, la hialuronidasa y la ADNasa permiten la difusión de la bacteria y contribuyen al edema, necrosis y hemorragia. La toxina diftérica del Corynebacterium diphtheriae produce la toxina diftérica solo cuando está infectado por un fago lisogénico portador del gen TOX. Esta citotoxina inhibe la síntesis proteica en las células eucarióticas. ¿Qué nos va a dar? Una clínica de una incubación de 2 a 7 días, forma clínica según localización de la membrana, ¿no? Puede ser nasal, faringomana, laringotraqueal, extrarrespiratoria, o sea, cutánea, conjuntival, vulvovaginal y mixtas. Estamos acostumbradas a ver la faringomidaliana, pero hay las otras presentaciones. La difteria orbicular en la pseudomembrana, ¿no? Se inicia con una estructura mucilaginosa, delgada, con flemas, en una o ambas amígdalas. No se limita a las criptas amigdalinas. Generalmente cuando se busca ayuda médica tiene un color verde grisáceo. En alguna área de la membrana tiene varios milímetros de espesor y puede ser difícil de desprender con el hisopo, por lo que deja una superficie sangrante cuando se arranca. A veces la membrana cruza estructuras anatómicas y puede extenderse sobre el pilar anterior, a menudo agrandado. Se ve media, como una tela media sucia. Ahí está. La membrana es blanco-grisácea que al desprender la sangre. ¿Tú crees que puede ser solamente una placa tipo bacteria, otro tipo de cosas que se ha juntado? No, tú las sacas y todo esto va a sangrar. Y es feito. Yo habré visto algunas hace muchos años. Entre los síntomas más comunes está el dolor de garganta, la odinofagia, náuseas y vómitos y cefaleas. El signo más común es la alza térmica y los ganglios están moderadamente hipersensibles de 1 a 2 centímetros de diámetro y pueden palparse generalmente en el triángulo anterior del cuello. Generalmente palpamos los ganglios laterales, pero estos son adelante. Entonces uno tiene que tener por rutina palpar el cuello atrás, adelante y a los costados. La faringolaringia, la membrana va desde la úvula, paladar blando, pared faríngea y extenderse hacia abajo hasta llegar a la laringe. Hay una marcada hipertrofia amigdaliana, puede haber epístasis, el color verde de la membrana es más prominente, puede haber placas necróticas en áreas más viejas de la membrana. Hay halitosis, huele feo. Un edema hipersensible caliente, cuello de toro, de la parte anterior del cuello y puede oscurecer el ángulo de la quijada, el límite del esternocleidomastoideo, la clavícula y los ganglios linfáticos agrandados que se hacen más prominentes cuando el edema cede. Los niños generalmente presentan astenia y dinamia y están apáticos y pálidos. Y aparte que te agota porque te falta el aire y comienzan... En caso de llegar a la laringe puede presentarse disfonía, estridor inspiratorio y expiratorio, disnea y cianosis. Se utilizan los músculos accesorios a respirar. Se puede presentar cilindros o moldes de bronquios mayores formando por la membrana, lo que ocasiona hipoxia. Se van metiendo. ¿No han visto ustedes cómo suena ese estridor? Es horrible. La difteria nasal, su comienzo no se distingue de un resfrío común. Presenta secreción nasal serosa, serosanguinolenta, febrícula, escasos síntomas generales. La membrana se localiza en el tabique nasal, puede ser uni o bilateral. Si no se trata, la secreción dura días o semanas, constituyéndose una fuente de infección, ¿no? Si no la tratamos. ¿Recuerdan ustedes
Ahorita al final voy a recordarles lo que hemos visto. Difteria cutánea suele ser una infección del Corynebacterium diphtheriae de dermatosis preexistentes que afectan de mayor a menor frecuencia a los miembros inferiores, miembros superiores, cabeza y tronco. Se presenta como lesiones morfológicamente diferenciadas en forma de úlceras en sacabocados, cubiertas por una escara o membrana necrótica y de bordes bien delimitados. Mira por dónde se va todo esto. Diagnóstico diferencial: mononucleosis infecciosa. La membrana se limita a las amígdalas y conserva su color blanco, cremoso, sin placas necróticas, durante más tiempo que la membrana diftérica. La faringitis estreptocócica causa un gran enrojecimiento de la garganta y da un color blanco al exudado con gran dolor de garganta y distorsión de la fauces, y no se ve en la difteria sin complicaciones. Es otro colorcito. Angina de Vince puede afectar encías y se identifica por la tinción de Gram de exudado. Absceso perimitariano, también candidiasis oral. La candidiasis oral, aparte de estar blanca, cuando empieza no se pone blanco. Está roja, está inflamada, pero el color y la forma que agarra la mucosa es como si ustedes vieran la irregularidad de una frambuesa. Y ese color, ese rojizo, que no es el rojo que te da, digamos, cuando tienes una estreptocócica, pues tienen que ver, chicos, cuando tengan oportunidad de examinar y sepan que el paciente no tiene COVID, para que no se contagien, ¿no? Tienen que ser conscientes. Si ustedes saben que tienen COVID, no pueden la norma del COVID dice aislarse. No se pueden juntar con otras personas. Entonces, cuando tienen ustedes una cándida, cuando está apareciendo y está roja y todavía no hay puntos blancos, sí está rojita, irregular la mucosa, como les digo, como el color de la frambuesa. El impétigo vulgar, bueno, siempre tiene costras, ¿no? El resfrío común y el cuerpo extraño, ¿no? Los abscesos periamidalianos te dan la placa blanca, pero detrás de todo eso es más blanca y está toda llena de pus, como si fuese todo un algodoncito, la amígdala está toda cubierta, no solo de una capa, sino de todo, como si fuese todo un algodón, un bulpito. Las complicaciones sistémicas se deben a la toxina diftérica, que si bien es tóxica para todos los tejidos, tiene sus efectos más notables sobre el corazón y el sistema nervioso. La toxicidad cardíaca entre la mitad y 2/3 de los pacientes tiene signos sutiles de alteración cardíaca, alteraciones electrocardiográficas, pero una miocarditis clínica evidente. Aparece en el 10% al 25% de los enfermos y suele ser más grave si se inicia precozmente. La miocarditis puede aparecer durante la fase aguda de la enfermedad, desarrollarse a medida que mejora el proceso local o iniciarse insidiosamente varias semanas después. Las alteraciones electrocardiográficas consisten en cambios de las ondas ST, bloqueos de distintos grados y arritmias con fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Las complicaciones neurológicas: toxicidad neurológica. La polineuritis es poco frecuente en la difteria leve, pero aparece aproximadamente en el 10% de los casos de gravedad media y hasta en el 75% de los casos graves. La disfunción vulvar se desarrolla típicamente durante las 2 primeras semanas. Primero suele aparecer la parálisis faríngea y del paladar. La deglución es difícil, la voz es nasal y los líquidos ingeridos pueden refluir a la nariz. En las semanas siguientes pueden aparecer otros signos vulvares como la parálisis ciliar y de oculomotores, que son más frecuentes que las parálisis facial o laringea. La polineuritis periférica se inicia de forma característica de 1 a 3 meses después del comienzo de la difteria y consiste en una debilidad de los miembros que se extiende distalmente.
La gravedad de la enfermedad varía entre una discreta debilidad de los músculos de la pelvis con marcha inestable y la parálisis total con insuficiencia respiratoria. Puede existir parestesias a menudo con una distribución en guante y calcetín. La polineuritis suele resolverse completamente, tardando el mismo tiempo en mejorar que el que transcurre desde la exposición hasta el desarrollo de los síntomas. O sea que es reversible. Otras complicaciones se observa en más de la mitad de los casos mortales de difteria. Otras complicaciones menos frecuentes son la insuficiencia, o sea, la neumonía se observa en más de la cantidad, ¿no? En más de la mitad. Otras son la insuficiencia renal, la encefalitis, el infarto cerebral, la embolia pulmonar, endocarditis y bacteriemia. El pronóstico será reservado hasta que han pasado 50 días desde el comienzo de la enfermedad. El paciente puede morir en los primeros días por asfixia, laringitis o insuficiencia cardiocirculatoria precoz o en la segunda semana por miocarditis y tardíamente por parálisis postdiftéricas. El tratamiento: vacuna antitoxina diftérica equina intramuscular en adultos y niños, ¿no? Terapéutica 10.000 a 100.000 unidades internacionales. Si el paciente no evoluciona favorablemente, en las siguientes 24 a 48 horas se debe repetir una dosis similar. El pronóstico de la difteria habrá que valorar diversas circunstancias. Suelen ser benignas, la rinitis, otitis, conjuntivitis graves, ¿no? Por su gran absorción de toxinas de la laringitis por el factor mecánico. La difusión del proceso es más grave en las formas de progresión ascendente, ¿no? La rinitis o descendente, la laringitis, que las formas localizadas. La edad del sujeto más grave en el recién nacido, la rapidez del tratamiento, es decir, el tiempo transcurrido entre el comienzo de la enfermedad y la administración de la toxina. La presencia de manifestaciones miocárdicas y nerviosas, así como el tipo de estas lesiones. El pronóstico de la difteria va a depender del estado inmunitario del paciente. Los pacientes no inmunizados o parcialmente inmunizados tienen una mayor mortalidad, la rapidez del diagnóstico, la localización, la precocidad del tratamiento y la calidad de la asistencia médica condicionan la evolución y el pronóstico. Si se administra tratamiento específico durante el primer día de enfermedad, la mortalidad es inferior al 1%. El retraso del tratamiento incrementa de forma notable la mortalidad de las formas graves. La presencia de trombocitopenia y la leucocitosis mayor a 25.000 milímetros de mercurio son datos laboratorio de mal pronóstico. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, les quería comentar a los que vinieron la vez pasada, no me acuerdo quiénes fueron, para ver lo del paciente de Leishmania, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan los que estuvieron presentes? Cristian estuvo una vez, pero después vinieron, ¿quién vino? Gabriela, creo. ¿Gabriela no está? Sí, doctora, no, sí estoy aquí. Sí fui, doctora. Ya, bueno, esos pacientes salieron negativos. El paciente, me acabo de acordar que refería que tenía una secreción por la nariz y como había tenido leishmania, él decía que era la leishmania otra vez, sus muestras de tanto de la nariz, porque no tenía ningún tipo de lesión y la úvula tampoco, ¿no? Igual se le tomaron las muestras, salió negativo. Y lo que después, preguntándole con más detalle, lo que tenía era una sinusitis. El otro paciente que tenía la heridita en la pierna, creo que lo viste tú también, Gabriela, sí creo, la heridita, o no sé qué grupo, también salió negativo, la herida.
Ya, el otro paciente la heridita se le curó sola, no me acuerdo cómo se llama. Y eso es lo que les quería comentar, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario? Bueno, ¿preguntas? Ok. Bueno, ya que no tienen preguntas, Doctora, una consulta sobre la difteria, por favor. dime. Para el momento del tratamiento, con el diagnóstico clínico antes de la confirmación, ¿se puede emplear algún antibiótico, digamos, para mejorar el pronóstico aparte de la antitoxina difterica? No, pero no hay una cosa dirigida. Se dice que podría ayudar la citromicina, ¿no? Eritro se daba antes, pero en realidad la idea es dar la vacunación, ¿no? Porque no hay mayor tratamiento con inebacterio, ¿no? Eritromicina es lo que se usaba antes, bastante. Ahora están usando bastante, ¿cómo se llama? Acitro. Para los contactos se dice que se puede usar de penicilina, principalmente, ¿no? Penicilina benzatínica le puedes dar a los contactos para evitar la transmisión y también puedes tratar con penicilina benzatínica, pero supongamos que sean alérgicos, le puedes dar eritromicina y acitromicina también, ¿no? Eso es lo que los medicamentos que más dan. Pero sensible a penicilinas puede ser, ¿ya? Y no olvidar que se tiene que poner ¿cómo se llama? Las vacunas, ¿no? Pero eso, o sea, es fácil tratarla, pero a veces no se piensa y no se diagnostica, ¿no? Como estos casos que se murió esa señora en Lima, ¿no? Sí, van. ¿Cuál sería la complicación más frecuente, doctora? La complicación más frecuente. Así es. ¿Cuál sería, o cuál es? Generalmente los problemas pulmonares, ¿no? Pero antes de llegar al problema pulmonar, muchas personas, si no se diagnostican, el estridor, ¿cómo se llama? El ahogo, la obstrucción que te produce porque te tapa la respiración, la membrana, de acuerdo a dónde esté, ¿no? Donde esté ubicado, pero generalmente produce una especie de estridor que no te deja respirar, ¿no? Entonces, darle la antitoxina diftérica, la penicilina procaínica, eritromicina, los que son alérgicos y algunos le tienen cosa a la eritromicina porque se da cada 6 horas, acuérdense. Pero es un medicamento muy bueno. Así que tienen que usar penicilina y ahora pues están dando algunos acitro, pero no hay mucha evidencia con acitromicina, sino más con penicilina y ¿cómo se llama? Eritromicina. Por ejemplo, yo siempre he tomado eritro cuando he tenido problemas, ¿no? Soy alérgica a penicilinas. Dime, Iván, ibas a mencionar algo. Respecto a las carditis, doctora, a mí creo que podría ser una complicación, ¿no? Eso leía una vez. Disculpa, Iván, tu micro lo escucho con eco. ¿Podrías repetir, por favor? Le preguntaba, doctora, para salir de duda acerca de la miocarditis. También dicen que es una complicación también frecuente, ¿no? Por eso es que le preguntaba. No, también, neumonía, miocarditis puede darse. No digo que no sea. Depende de la situación, ¿no? De cada persona. Y hay que hacerle el seguimiento y hay que hacerle el estudio. Por eso te dice que hay que tratar a los contactos también con penicilina, ¿no? Para evitar problemas de complicación, porque a veces no se nota, no hacen mucha sintomatología y los encuentras en complicación ya. ¿Alguna otra pregunta?
el tratamiento, por si acaso, es de 14 días, Benjamín, el de la eritromicina. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora. Cuando nosotros le damos tratamiento a los pacientes, después de 48 horas ya no están contagiando, pero con tratamiento. Por eso es que es fácil darles penicilina, ¿no? Muy bien, chicos, si es que no hay ninguna otra pregunta, hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias. Adriana y Grecia, que son las delegadas, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ¿podríamos quedarnos hasta el final, por favor? Muchas gracias con todos los demás.